Washington que llegaron al país tras el escándalo de la renuncia del enviado especial Daniel Foote y en medio de la crisis política y migratoria que sacude a ese país. Nichols y González tienen previsto encontrarse además con el canciller Claude Joseph y los líderes de grupos políticos para discutir un proceso liderado por Haití para restaurar el orden democrático en el país. Ante las críticas por un nuevo ciclo de injerencias norteamericanas en los asuntos internos de Haití, Nichols se apuró a señalar ante medios de ese país que Washington no tiene la intención de imponer una solución o una hoja de ruta a Haití y subrayó que no presionarán por elecciones a corto plazo, sino que apoyan una estrategia nacional. Esto dice Sputnik o registra Sputnik. Veamos lo que dice ahora la agencia IPS Noticias. La ONU pide detener la expulsión indiscriminada de migrantes haitianos. 4 agencias de las Naciones Unidas solicitaron este jueves 30 a los gobiernos que garanticen los derechos de los migrantes haitianos y no los expulsen hasta evaluar sus necesidades de protección y acceso a vías migratorias regulares. La declaración que Estados Unidos devolvió forzosamente a Haití a más de 2.000 migrantes de esa nacionalidad este mes, tras detenerlos en campamentos en su frontera sur, otros miles siguen retenidos y muchos otros debieron cruzar nuevamente la línea fronteriza hacia México desde donde ingresaron. Y veamos lo que dice la Agencia Cubana de Información, Prensa Latina. El gobierno de Haití instalará al Consejo Superior del Poder Judicial. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, instalará hoy a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, que quedó acéfalo tras la repentina muerte de su presidente René Silvestre en junio pasado. El organismo que administra y controla la justicia se encontraba disfuncional luego del fallecimiento de Silvestre por COVID-19 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de junio último. Por su parte, las asociaciones de jueces pidieron al primer ministro instalar a los miembros del Consejo y señalaron que la obligación de esta instancia es trabajar en particular por la independencia de la justicia. Y veamos ahora lo que destaca nuestra casa informativa Telesur. Los sindicalistas en Haití anuncian paro ante la creciente inseguridad. Diversos movimientos sindicales haitianos, incluidos los de transporte y subcontratación, anunciaron este jueves que irán a la huelga el próximo lunes 4 de octubre para pronunciarse contra el clima de inseguridad, secuestros, sobreprecios de combustibles y la que ellos catalogan de mala gestión de la crisis migratoria. Además señalan que el paro nacional servirá como denuncia al aumento de los raptos para exigir rescate que amenaza a todos y ante la venta irregular de carburantes, la cual duplica y triplica su precio en dicho mercado con relación al precio efectivamente oficial. Luego de que el gobierno de Joe Biden fuera duramente criticado la semana pasada por el manejo de la crisis migratoria desatada con la llegada masiva de ciudadanos haitianos a la frontera de Estados Unidos y México y la deportación, además a Puerto Príncipe, de más de 5,000 de ellos, tenemos más información con Analí Ruiz García. Te escuchamos, adelante. Sí, hola, buenos días. Como ya venían anunciando, desde ayer llegó el subsecretario de Estado Brian Nichols y el principal asesor de Joe Biden para América Latina, Juan González, que pretenden reunirse con diferentes líderes políticos y también de plataformas. Ayer tuvo lugar el encuentro con el primer ministro Ariel Henry, que según anunció en sus redes sociales tenía como principal prioridad hablar del acuerdo para la gobernanza pacífica, un consenso que está promoviendo desde el pasado 11 de septiembre, al que se sumaron cientos de organizaciones políticas y sociales, y que lo mantendría en el poder, alargaría el proceso electoral hasta el próximo año, redactaría una nueva constitución y permitiría un espacio de gobierno transitorio con menos disturbios políticos. Además de esto, los delegados estadounidenses se reunieron con varios grupos y plataformas sociales, entre ellos representantes de la Comisión para la Búsqueda Haitiana de una Solución a la Crisis, que son otros de los impulsores de un acuerdo a que ya también se sumaron casi 500 organizaciones y que, a diferencia
del primer ministro, propone un presidente y un primer ministro de manera consensuada, habla sobre un órgano de control que vendría a sustituir al Parlamento, entre otras cosas. La llegada de estos dos delegados ocurre una semana después del escándalo por la renuncia de Daniel Foote, que fue nombrado como enviado especial de Estados Unidos para Haití, pero que, según dijo en su carta de renuncia, se negaba al trato inhumano que estaban recibiendo miles de haitianos en la frontera. Hasta el momento, Estados Unidos, a pesar de las críticas que ha recibido, ha deportado más de 5.500 personas, y la Organización Internacional de Migraciones estima que a partir de ahora llegarán cerca de 1.000 migrantes diarios a Haití. Recordar que Haití hoy mismo está inmerso en una compleja crisis sociopolítica, económica, devastado por un reciente terremoto que ha puesto en emergencia a casi 1 millón de personas en la península sur del país, además de un resurgimiento de las bandas armadas, con una multiplicación de los casos de los secuestros, incluso de los asesinatos. Este mismo viernes, la Federación Protestante estaba llamando a una huelga por el asesinato el domingo pasado de un diácono en las puertas de la iglesia y el rapto de su esposa para pedir rescate. Ya los medios señalaron que ayer fue liberada, por supuesto, contra un rescate. Estos rescates pueden llegar hasta $1 millón o los $5 millones en un país que se ha empobrecido aún más. Esa es la situación que ahora está teniendo, y los delegados de Washington vienen como para apagar el fuego de todas las críticas que generó el trato y la devolución expedita prácticamente sin que las personas pudieran acceder a las autoridades migratorias de miles de migrantes, que además va a continuar. Anneli, una pregunta que es clave además para contextualizar lo que está ocurriendo en este momento en Haití. La pregunta es, ¿sigue saliendo haitianos hacia México? ¿Por qué vías lo están haciendo? ¿Cómo se vive este fenómeno migratorio que efectivamente tiene sus causas, tiene sus explicaciones, pero siguen saliendo desde Haití personas con destino a otros países como por ejemplo Estados Unidos y México? Lo que está sucediendo ahora mismo con la mayoría de los haitianos que están en países como México, por ejemplo, no han salido de Haití recientemente. La mayoría de ellos son personas que llevaban 4, 5, 6 años en otras naciones como Chile, como Brasil, la misma Colombia, incluso en México. Muchos de ellos salieron tras el terremoto de 2010, que, como muchos saben, sacudió a la capital, destruyó sus principales edificios gubernamentales y se llevó la vida de más de 200.000 personas. Entonces, esas personas en esos países ahora mismo de América Latina, la pandemia redujo enormemente sus posibilidades. Muchos de ellos, luego de tantos años, no han podido regularizarse en el país y decidieron emprender el camino hacia Estados Unidos, esperanzados por una renovación del estatus migratorio temporal, el llamado TPS, y con la esperanza de poder pedir asilo político y quedarse en el país. Ahora es que se empiezan a ver movimientos migratorios, sobre todo por esta fecha y especialmente tras el terremoto del 14 de agosto pasado. En el mar han más de 500 personas hace muy poco en las islas de las Bahamas fueron rescatados y van a ser deportados. Por lo general, las personas que salen de aquí van en embarcaciones, muchas de ellas precarias, para intentar alcanzar las costas de Estados Unidos. Gracias, Anneli, muy amable por atender esta invitación, también para reportarnos, de informarnos y actualizarnos, sobre todo sobre lo que está pasando en estos momentos en Haití. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien.